Doctora Isolina Dabove, gracias por la charla. Estamos próximos a llegar al 15 de junio, que es una fecha muy importante porque es el Día Internacional contra la discriminación y el maltrato de las personas mayores en una situación inédita realmente para la humanidad en esta pandemia. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo vos evaluás los derechos de las personas mayores en nuestro país y también en América Latina, camino al 15 de junio. Bueno, primero muchas gracias Gabriel por este espacio y bueno, a Agenda Sur por la posibilidad de difundir temas tan necesarios que lleguen a la comunidad. Argentina ha dado importantes pasos en favor del reconocimiento de los derechos de las personas mayores y de hecho tiene un claro liderazgo a nivel mundial en este proceso. Un resultado concreto de este liderazgo ha sido la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que precisamente fue un 15 de junio en el año 2015, gracias a la Asamblea General de la OEA. Es un tratado de derechos humanos que está vigente dentro de nuestro continente, de nuestra región. Como decía, Argentina ha liderado este proceso, como también lo sigue haciendo a nivel de Naciones Unidas, buscando la aprobación también de una convención universal. Por otro lado, también hay que decir que esta convención es única en su especie. En todo el mundo no hay un tratado de derechos humanos que esté focalizado y, digamos, sea específico en relación a la problemática de las personas mayores. Así que, desde un punto de vista internacional, ¿no es cierto?, creo que Argentina ha logrado esta joya, diríamos, de los derechos humanos y está a la vanguardia. Por supuesto que, así como una golondrina no hace al verano, contar con un tratado tampoco significa que la realidad cambie mágicamente, sino que hay que trabajar muchísimo para hacer realidad lo que está expresado en esa convención. Pero es un primer paso. ¿Cuáles, Isolina, según tu mirada, los derechos que más todo el tiempo se ponen en juego y se vulneran, ¿no?, respecto a las personas mayores? A mí me parece que un sector de derechos más afectados en la vejez son todos los vinculados a la autonomía de las personas mayores, a la posibilidad de seguir sosteniendo una vida independiente. Los prejuicios en torno a esta etapa de la vida inciden profundamente en esta falta de reconocimiento claro, de la competencia de las personas mayores para decidir por sí mismos en torno a cuestiones que son autorreferentes. Por ejemplo, es muy común, por una cuestión cultural, ¿no es cierto?, estos prejuicios digamos, no están dirigidos a una persona en particular o quizás no tienen un propósito explícito de dañar, pero en la práctica terminan obstaculizando el ejercicio de los derechos a las personas mayores. Un ejemplo típico es la práctica naturalizada de ser la familia quien adopte decisiones en relación a una persona mayor de su grupo, por ejemplo, en relación a alguna medida sanitaria o bien específicamente en torno a la necesidad de cuidados. Por ejemplo, esa persona mayor empieza a tener dificultades para hacer las tareas en su casa por su cuenta, como venía haciéndolo, y entonces, ¿qué hace la familia? Inmediatamente esa familia contrata a una persona para que la vaya a cuidar, pero no lo habla siquiera, no lo negocia en términos jurídicos con esa persona mayor, simplemente le impone una solución. Por supuesto que esto que estoy describiendo es quizás exagerado, es una especie de identikit de una práctica, pero es habitual. Y por supuesto, de ese pequeño hecho a
otros procesos decisorios más complejos, como es el caso de decidir el traslado de una persona mayor hacia una residencia de larga estadía, y bueno, no es más que un pequeño paso, en realidad, dentro de la mentalidad mundial sobre la vejez en relación a la competencia para actuar. Es decir, el prejuicio consiste en considerar a alguien incompetente para tomar decisiones por sí mismo, y antes que eso, para comprender la gravedad o las características de la situación en la que está inmerso o de lo que le va pasando, y entonces es la familia quien, con la excusa del cuidado, con la excusa del cariño, ¿no es cierto? Siempre hablando desde la buena fe, pero aún reitero, desde ese lugar terminamos conculcando lo más, diríamos, constitutivo de una persona, que es su autonomía, el espacio de poder, de dominio respecto de sí mismo, del sí mismo. Y esto abarca su nombre, su identidad, ¿no es cierto?, en todos los niveles, su lugar en el mundo, la capacidad jurídica, la facultad para ejercer sus derechos y, por supuesto, su territorio, su hogar, que suele ser también invadido por, digamos, la familia bien intencionada que lo va a acompañar a esa persona y quizá no quiere estar acompañado o no lo necesita. ¿Qué está pasando, Isolina, desde tu mirada, con los derechos de las personas mayores en el marco del coronavirus? Bueno, el coronavirus ha generado un... ¿se escucha bien, Se Gabriel? Perdón escucha, que hago a esta veces se interrupción. frena, pero se ¿Se escucha. escucha bien? Sí. Ah, bueno. El coronavirus ha generado una situación realmente ambivalente respecto de las personas mayores. Porque las personas mayores de verse afectadas de manera grave en su salud y en su vida, ¿no es cierto? Estadísticamente sabemos que el mayor porcentaje de muertes por coronavirus se producen más o menos alrededor de los 80 años, al menos según los datos que podemos manejar. Esto es un dato de la realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, también es cierto que este coronavirus ha permitido desnudar, poner en evidencia las contradicciones de nuestra cultura en relación a las personas mayores, porque ha, digamos, puesto sobre la mesa de toda la tierra este doble discurso del cuidado, de la protección, de la asistencia, porque los pobrecitos viejitos se pueden enfermar y morir, lo digo así, ¿no es cierto?, digamos con ironía, pero al mismo tiempo, a la hora de tener que garantizarles, es decir, darles una cama o un respirador o la terapia que requieran, más de un país rico, no estamos hablando de los países más pobres, sino que aquí hay cuestiones culturales, más de un país ha dicho, no le vamos a dar, ha optado por no otorgar esos recursos sanitarios a la persona mayor, simplemente por una cuestión de viejismo, es decir, de considerar a esa persona inviable para seguir viva, y por lo tanto acreedora legítima de un recurso que ese Estado o esa comunidad tiene que disponer. Entonces, nos ha sorprendido la pandemia con decisiones tales como la sostenida por ejemplo, Bélgica, que instaba a todos los efectores de salud, sobre todo a las residencias gerontológicas, a dejar a las personas mayores contagiadas allí, que mueran ahí, y evitar con eso, digamos, descontar una cama dentro del sistema. Más aún, estos últimos días de esta semana previa al 15 de junio, me han llegado noticias de España, con mensajes muy tremendos, provenientes de la propia Comunidad Autónoma de Madrid,
en donde se había dado órdenes, a la manera de un protocolo, a las residencias gerontológicas para no derivar a las personas contagiadas a los efectores de salud. Bueno, esto realmente es grave, porque una residencia gerontológica no es un instituto sanitario, aunque toda la gente cree que sí. No es un hospital, no es un sanatorio, es una casa, una residencia, en donde se brindan, como dice la Convención Interamericana, servicios sociosanitarios integrados. Claro que hay algunas prestaciones que tienen que ver con lo sanitario. Por ejemplo, seguramente en todas las residencias hay algún médico, por supuesto, alguna enfermera o enfermero, habrá algún kinesiólogo. Todas estas son profesiones vinculadas a la salud. Pero no es ese el propósito central. Por lo tanto, ninguna residencia gerontológica está preparada para brindar una atención de este tipo, máxime si está en juego la vida. Bueno, parece que hubo esta orden, después hubo una contraorden, y ahora todo España está discutiendo en torno a estos vaivenes, porque efectivamente se cobró vidas que se podrían haber, digamos, recuperado o salvado. Bueno, Latinoamérica, y particularmente Argentina, diría yo, por suerte, hemos leído el diario del lunes. Como se suele decir, mirándonos en el espejo de Europa, hasta ahora por lo menos, hemos ido siendo un poquito más precavidos y hemos, digamos, aprovechado estas enseñanzas, pero tenemos un problema estructural que tiene que ver con la pobreza generalizada en la que, bueno, muchas personas mayores viven. Entonces, aunque por suerte en Argentina y en general, dirían en Latinoamérica, salvo el caso de Brasil, ¿no es cierto?, que es muy particular, o México, en relación al COVID, digo, la posición política que han adoptado estos países, fuera de esto, a mí me parece que Latinoamérica tiene una conciencia más desarrollada en relación a otros países o regiones del mundo sobre la necesidad de garantizar, digamos, el respeto de los derechos de las personas mayores, y en relación al COVID-19 se han ido tomando decisiones, digamos, con sus vaivenes y matices, pero con una clara intencionalidad política de proteger los derechos de las personas mayores, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parece que nuestro escenario es auspicioso, aunque por supuesto no es perfecto, ¿no? Es solo auspicioso. ¿Cómo imaginás o qué te gustaría que pase post pandemia con las personas mayores y con los derechos de las personas mayores? Bueno, lo primero que me gustaría es que hayamos asimilado la necesidad de un cambio de mentalidad en torno a la vejez. Es decir, que dejemos de una vez y para siempre de sostener una cultura viejista. ¿Qué es el viejismo? El viejismo es un término técnico dentro de la gerontología que lo inventó un psiquiatra norteamericano que se llamó Robert Butler en 1969, en plena lucha por los derechos raciales, sí, que hoy justamente están en jaque nuevamente en Estados Unidos y gracias a ellos, ¿no es cierto?, en el mundo hay una nueva eclosión de lucha por los derechos de las personas de color. Bueno, el viejismo es muy similar al racismo en cuanto a práctica generalizada de destrato, invisibilización, exclusión, y que puede llegar a generar situaciones de violencia. Entonces, espero que la pandemia ha puesto en evidencia la gravedad de digamos, la gravedad de seguir sosteniendo una cultura viejista, dado que nada bueno le aporta ni a la persona mayor, ni a esa sociedad que la sostiene, ¿no?, que sostiene este enfoque. Porque lo único que se logra es pérdida de vidas, pérdidas de derechos, pérdidas de calidad en todos los órdenes, y por supuesto de consistencia institucional. Porque los viejismos están basados en una perspectiva falsa de la vejez. Hay una perspectiva falsa. ¿Por qué digo falsa de manera enfática? Porque, digamos, a lo largo de los
años después de la década del 60, en el mundo, las ciencias particulares que nos ocupamos de estudiar el envejecimiento, entre las cuales está el derecho, bueno, hemos podido corroborar que la vejez es sinónimo de oportunidad, de productividad. Además, no hay una única manera de envejecer. Hemos podido corroborar que es falsa la asociación de ideas que se produce entre vejez y enfermedad, o como lo sostenía la seguridad social, ¿no es cierto?, que nace en el siglo XIX. Todavía el derecho de la seguridad social sigue hablando de la vejez como una contingencia y la asocia a la enfermedad, a la incapacidad física, a la disminución de facultades, como si solo eso se produjera en la vejez. Es cierto que en la vejez nuestro cuerpo cambia, sobre todo en relación a ciertas pérdidas. Por supuesto que vamos perdiendo masa muscular, nuestros sistemas inmunes se van fragilizando un poco, etcétera. Pero no somos solo un organismo, no somos solo un cuerpo, sino que en este cuerpo, en cada cuerpo humano, habita una cultura, una biografía, habita la afectividad, y a su vez también está compuesta de los recursos teóricos de vida, de experiencia, que cada uno ha sabido sembrar en su interior. Entonces, es el resultado del juego de esas dimensiones de la vida de cada uno los que van a expresarse en esa última etapa que llamamos vejez. Entonces, allí ocurre que cada persona va tejiendo alianzas en relación a sí mismo, a los demás, a la política, digamos, al sistema jurídico, va estableciendo alianzas buscando siempre la manera de maximizar sus oportunidades de desarrollo. Porque si hay algo que me parece caracteriza al ser humano es su afán de perdurar, ¿no es cierto? Su afán de perdurar. Y justamente esto ha hecho que la longevidad se extienda también, ¿no es cierto? Hoy más que nunca la vejez se ha transformado en una etapa larguísima de unos 20, 25 años de duración, que comienza a los 60, teniendo una expectativa promedio de vida de los 80, y muchos llegan a los 100, entonces imagínense que es un tramo muy largo. Entonces, como decía, científicamente está comprobado que la vejez no es sinónimo de enfermedad. ¿Hay riesgo de enfermarnos? Sí, pero también lo tienen los niños. Entonces, ¿por qué en la vejez le otorgamos una mirada totalmente negativa? Luego también están, por supuesto, todos los prejuicios vinculados a la belleza, que no son menores. La belleza es un valor digamos, que tiene alto poder de transformación. Por eso el arte es una dimensión tan importante para la cultura, bueno, para todas las sociedades, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque generalmente también se asocia a vejez con fealdad, con falta de atractivo de todo tipo. Y aquí se juegan también cuestiones tan profundas y básicas como es la sexualidad humana. Entonces, considerar que una persona mayor, además de ser enferma, es, digamos, hasta asexuada, o que tiene la sexualidad de una niña o de un niño, es también discriminatorio, y en algunos casos puede llegar a ser hasta violento. En esto no quiero dejar de mencionar, bueno, en definitiva, hay muchos componentes que constituyen al viejismo. Uno tiene que ver con la salud, otro tiene que ver con la belleza, otro componente importante de los viejismos es la asociación de la vejez con pasividad, con inutilidad, con costo social, ¿no? Y bueno, obviamente, si vivimos en una cultura que piensa inconscientemente, que tiene asimilado que todos los viejos son una carga, que lo único que voy a tener que hacer es mantenerlos, y bueno, sin esperar que produzcan, que aporten algo a la comunidad, por supuesto que no somos ángeles. Entonces, la conclusión que se infiere de eso es que ese Estado, esa comunidad, acá valen todos los públicos y los privados, ¿no es cierto?, los sectores públicos y privados, la comunidad va a pretender darle lo menos posible.
¿no es cierto? Porque también la comunidad se construye en un esquema de intercambio, de adjudicaciones, bueno, por otro lado, no es ni bueno ni malo, es nuestra forma de vincularnos y de cubrir también nuestras necesidades. Entonces, en definitiva, fíjense cómo, nomás analizando estas tres dimensiones, la salud, la belleza, la economía, ¿no es cierto?, el poder económico, aquí ya están presentes tres componentes de una cultura que termina siendo altamente tóxica, además de peligrosa y violenta, en el sentido completo del término, hacia las personas por ser viejas. Y las mujeres, con esto cierro esta respuesta un poco larga, las mujeres somos las que más padecemos los estragos culturales del envejecimiento, ¿no? Y aquí lo digo explícitamente, las mujeres, quizás no tanto los varones o las personas con otras identidades, aunque, bueno, en algunos casos las personas trans, por ejemplo, no llegan a la vejez, ¿no es cierto? Y esto todavía es más grave. Pero en relación al género, me parece que todavía acá hace falta una revisión más profunda del lugar de las mujeres viejas en el acceso y el ejercicio de sus derechos, porque si seguimos siendo, me voy a incluir porque soy una mujer, seguimos siendo el sector poblacional hiper vulnerable, más fragilizado de todos. Además, en un contexto demográfico caracterizado por la feminización de la vejez. Vivimos más, entonces, vivimos más, pero lo hacemos en peores condiciones económicas, porque generalmente las mujeres mayores de hoy a duras penas han alcanzado una jubilación o acceder a algún sistema previsional. Entonces aquí ya tenemos un hándicap importante negativo. Luego la cuestión esta de la estética, que en la mujer para nosotros es realmente un tema muy denso, no tiene nada de frivolidad, tiene que ver con nuestras identidades, con la confianza que podamos generar en los demás, en nuestras potencias productivas, ¿no? Tiene que ver con la asociación acrítica de la mujer con la maternidad. Miren, yo soy mamá, me encanta haberlo sido, también ahora soy abuela postiza, pero toda esa dimensión me parece riquísima, ¿no es cierto? No la quiero despreciar, al contrario, la vivo con mucha alegría. Sin embargo, también sé que no soy solo eso, no soy solo una abuela, no soy solo una mamá, sino que, digamos, no solamente yo, esto lo digo en general, ¿no es cierto? Todos nosotros no somos una función, nuestra identidad no se construye de una función. Bueno, en el caso de la mujer, no somos un útero, no somos solo un factor de reproducción, aunque esta es una dimensión importante, pero no solo somos eso. Entonces, si vivimos en una comunidad que hegemoniza a través de su cultura a una persona por una función, y estamos distorsionando la dignidad de esa persona, darle la vida a una persona sin fundamento. Isolina, la última pregunta, y gracias por esta entrevista. ¿Qué va a pasar en la Argentina el próximo 15 de junio? El próximo 15 de junio en Argentina, gracias a la tecnología, vamos a llevar a cabo un seminario que empezó siendo nacional y ahora se transformó en mundial. Un seminario interesantísimo que está organizado en base a la reflexión sobre la igualdad y la no discriminación en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Violencia hacia las personas mayores. Ese webinar se va a desarrollar durante todo el día 15 de junio, por internet. Se pueden inscribir a través de un correo electrónico, ilcargentina2020@gmail.com,